servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une autre autorité commune. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio facilitado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, en el que vamos a poner bajo la lupa a Merkel y analicemos el legado de esta canciller histórica. Recuerden, por favor, que pueden enviar sus dudas y comentarios a través del chat de las distintas redes sociales del Programa de Estudios Europeos. Nos acompañan acá Jacinta Molina, periodista, subeditora internacional de CNN y académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica; Franco de Ledón, doctor en Comunicación de la Freie Universidad de Berlín; y Paulina Astroza, doctora en Ciencia Política y directora del Programa de Estudios Europeos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paulina, me gustaría que partiéramos con usted. Esta semana Merkel pronunció su última declaración ante el Parlamento, en la que volvió a resaltar la importancia de mantener la unidad en la Unión Europea, sin duda uno de los principales focos de toda su gestión a lo largo de los años. ¿Cuál diría que fue su rol en la integración europea? Creo que, bueno, en primer lugar, buenas tardes y muy buenas tardes a Franco, que está desde Alemania. El rol que ha tenido Merkel ha sido fundamental porque Alemania, como país, es fundamental dentro de lo que es el proceso de integración, desde sus comienzos. Aquí lo que ha sido la integración europea, que parte de los años 50, parte fundamentalmente del núcleo entre Francia y Alemania. Entonces, muy importante quién ha estado siempre en la cabeza de Alemania, porque siendo además, como se dice, la locomotora de Europa, evidentemente pisa y pisa fuerte. En algún momento más o menos haciendo dupla con Francia o haciendo dupla o también de alguna manera el Reino Unido, jugando un rol de equilibrio de poderes ahí. Pero el caso de Merkel, que son 16 años de mandato, obviamente jugó un rol muy importante en distintas etapas, con distintas funciones, dependiendo de las crisis que se vivieron en esos años, pero siempre manteniendo esta idea de la unidad de Europa y la importancia que tiene para Alemania la integración. Y en ese sentido, el liderazgo de Merkel tuvo altos y bajos, tuvo críticas y tuvo alabanzas. Fue un liderazgo que en momentos tuvo críticas, por un lado, más de derecha. Estoy pensando fundamentalmente en el periodo de la crisis migratoria. Por otro lado, tuvo más críticas, más viniendo del lado de la izquierda. Ya estoy pensando en la crisis del euro, las medidas de austeridad, de ajuste, en el cual ella tuvo otra actitud. Y por otro lado, todos hoy día pensando en quién la va a reemplazar, porque ella significó siempre un marco de estabilidad que los alemanes siempre habían buscado, de centro, y con un centro que además, y esto Franco después puede desarrollarlo tal vez un poco más, un centro que además ella fue cambiando ligeramente hacia el centro izquierda, lo que evidentemente implicó críticas dentro de su propio sector, pero saliendo con una popularidad altísima, que tal como se ve en el panorama para las próximas elecciones del 26, tal vez mucho de esa popularidad
no sea traspasable a la CDU, CSU, que son los partidos hermanos en esto, sino que sea un fenómeno más bien merkeliano que propiamente una adhesión a la democracia cristiana alemana o la social cristiana en Alemania, que otra cosa. Y de eso algo conocemos en Chile también, de índice de popularidad altos en una figura, en una mujer, que finalmente no necesariamente se traspasa a la coalición en las elecciones siguientes cuando no está dentro de la papeleta al momento de votar. Muchas gracias, Paulina. Vamos entonces a profundizar sobre algunos aspectos que comentabas, hablando con Franco. Franco, aprovechando que está ahora en Alemania, como nos indicó Paulina, sabemos que entre sus legados a nivel local está el fin al servicio militar, orientar el país hacia un futuro sin combustibles nucleares, hizo posible la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, fomentó la coparentalidad, entre otros. ¿Cómo dirías que los alemanes evalúan su legado? ¿Qué es lo que percibes actualmente, ya que estás hablando desde Alemania? Bueno, a ver, se puede decir una idea general, pero está claro que, digamos, hay diferentes aspectos, ¿no?, para analizar, y hay diferentes también grupos de la población que la pueden considerar al legado de Merkel mejor o peor, ¿no? Está claro que deja algunas cuestiones interesantes ahí, esto que marcaba Paulina, diciendo que Merkel de alguna manera ocupó tanto el centro que también llegó a ocupar parte del espacio de la centroizquierda. Es así. En su propio partido la acusaron, los que están en contra de ella, de socialdemocratizar al partido, lo cual cuenta como, si se quiere, insulto dentro del propio partido, pero en realidad lo que se discute más que nada es que tal vez ella modernizó ciertos elementos del partido que tienen que ver con identidades y características propias de la sociedad alemana. Es decir, de alguna manera ella puso a la CDU un poco más adelante en el tiempo, si no se hubiese quedado allá por los años 80, ¿no?, donde, por ejemplo, el rol de la mujer era mucho más conservador que el que tiene ahora y el que ella misma intentaba de alguna manera fomentar, ¿no?, desde su lugar. Y ahí aparecen elementos interesantes, pero al mismo tiempo, si miramos dentro de su partido, también vemos que tal vez a ella le costó generar una forma de hacer política y una estructura de partido que sobreviva a la propia figura de Angela Merkel, ¿no? Esto lo acaba de decir también de alguna manera Paulina, es decir, que la CDU, que la Unión Demócrata Cristiana, mantenga su estructura y no quede a la deriva cuando ella se retire. Y eso es lo que estamos viendo justamente ahora, ¿no? Y en ese sentido, ese es de alguna manera un elemento que ella no pudo completar, que es encontrar un sucesor, una sucesora que pudiera de alguna manera continuar esa visita, ese camino de su partido. Y es muchas veces la pregunta que se hacen muchos: ¿qué va a pasar con este partido cuando Merkel efectivamente deje el cargo? Cuando haya otro líder que esté en la oposición, o sea, canciller, ¿hacia dónde va a ir el partido desde el punto de vista ideológico, ¿no? ¿Se va a quedar en ese centro amplio que construyó Merkel? ¿Es imposible eso? ¿Va a volver a hacer una centro derecha? ¿Se va a derechizar más aún, como pudo haber pasado con otros partidos del mismo signo político en otros lugares de Europa? Son muchos los interrogantes y eso es lo que de alguna manera para mucha gente genera esa ambigüedad. Por un lado, es cierto, Merkel les dio estabilidad, Merkel le dio certidumbre, que para los alemanes es un valor muy importante, saber más o menos lo que va a pasar y no sorprenderse. De hecho, el eslogan histórico de este partido, el de Merkel, la CDU, de Konrad Adenauer, de Helmut Kohl, fue siempre: no queremos ningún experimento, ¿no? Y con eso han logrado muchos triunfos electorales, pero al mismo tiempo lo que vemos ahora es todo lo contrario a certidumbre o estabilidad. Tenemos un escenario absolutamente competitivo. Competitivo quiere decir que cualquier partido de los tres que están arriba podría llegar a ganar, pero que gane la elección del 26 de septiembre no significa que pongan al canciller, ¿no? Porque eso tiene que ver con las coaliciones. Entonces, hay, si se quiere, una cierta ambigüedad en ese sentido, y yo creo que efectivamente el juicio de los alemanes, así hablando más en general, sobre lo que fueron estos 16 años de Angela Merkel, o se podría decir aún más, estos 30 años de Angela Merkel en la alta política, porque recordemos que es ministra desde el primer gobierno post-reunificación alemana, va a ser juzgado unos años después, cuando ella efectivamente se haya podido retirar y se pueda ver con un poco de perspectiva qué hizo
qué no hizo, qué dejó de hacer y cuál es el impacto, no solamente para Alemania, sino para Europa e incluso te diría para la política internacional. Muchas gracias, Franco. Profundicemos entonces sobre estas características que tiene Merkel y que, como Paulina bien decía, entramos en un fenómeno que no sabemos si será un fenómeno merkeliano, por decirlo de alguna manera, ¿o no? Jacinta, muchos medios han destacado a lo largo de todos estos años las características propias de Merkel que la hicieron una líder tan exitosa, entre otros, su figura moderada, unificadora, etcétera. ¿Cuáles dirías que son sus principales características como líder y qué ha representado ella para el liderazgo femenino a nivel mundial? Bueno, buenas tardes. Primero para todos los que están participando acá en este seminario, por cierto, también a quienes nos están viendo. Está muy relacionado con lo que mencionaban Franco y Paulina en cuanto a esta sensación de protección que entrega Merkel. En algún momento incluso se hablaba de Mutti, como la madre, ¿no?, de Alemania, y también en algún momento se acuñó el término en relación a Europa, sobre todo a la Unión Europea, en Merkel. Una figura moderada que ofrecía, digamos, cierta estabilidad en cuanto al manejo de la misma política y las políticas públicas también en Alemania. Y sobre todo el hecho que se tratase de, bueno, primero la primera mujer que es canciller, ¿no?, que llega a la Cancillería en esa nación, y en cuanto a lo que entrega al liderazgo femenino, no es menor el hecho de que ella se le haya subestimado por mucho tiempo en su carrera, ya sea cuando estaba en el ministerio de Helmut Kohl, ¿no?, apodo de la chica o la niña de Kohl, de cierta forma minimizando las propias características, personalidades y capacidad también de tomar decisiones por sí sola de Merkel, y también cuando llegó a la Cancillería. Creo que todo eso ya ha demostrado en estos 16 años que pudo sobrepasar todo ese nivel de críticas, de cuestionamientos, incluso enfrentándose también a contrapartes, dejando bien en clara la posición alemana, ya sea, por ejemplo, en la crisis del euro. Por cierto, también esta manera bastante humanitaria en la cual abordó la guerra en Siria a través de la crisis de los refugiados. Eso le valió también muchísima crítica, pero, ojo, también surgió como una visión mucho más humanitaria de la política y pragmática también. Ella ha tenido una forma de ir manejando también algunas decisiones al interior de su gobierno bastante pragmática en cuanto a poder cambiar de opinión sin tener que dar mucha explicación y sin que le cueste tampoco políticamente esa decisión, porque va viendo cómo se va dando el escenario, la percepción y qué es lo más conveniente para la propia ciudadanía alemana. Y en ese sentido, claro, surge esta figura de liderazgo femenino. Ayer con una declaración, quizás Franco me podrá complementar más con el impacto que esto tuvo, ¿no?, en Alemania, de yo soy feminista, ¿no? Es decir, creo en que hombres y mujeres pueden tener y deben tener el mismo acceso a cargos públicos, a la vida pública en sociedad, de alguien que se ha levantado como la figura que mejor representa a las mujeres en el poder, lidera el país más poblado y económicamente también más grande, más rico de la Unión Europea y de Europa, y ha tomado determinaciones también que se han notado en ese peso, y por eso el vacío que puede dejar. Y sobre todo, quizás creo que dentro de todas esas características que se destacan de Merkel, por otro lado, queda la gran deuda de esto no abrió la puerta a liderazgos en Alemania, por ejemplo, ni siquiera en su partido. La sucede un candidato hombre y que no ha logrado capitalizar, Armin Laschet no ha logrado capitalizar su propio capital político, liderazgo. Hablo del de Merkel. Quizás esas características la hicieron sobresalir en cuanto a el manejo de la política internacional cuando se enfrentó con figuras como Donald Trump, quizás más moderadas como Obama también, o Biden recientemente, una relación tensa con Vladimir Putin, lo sabemos, pero la forma pragmática en la que ella ha llevado la política, y también de cierta forma con una sensibilización
de los asuntos cotidianos de los alemanes, creo que eso le ha permitido surgir entre otras figuras. Muchas gracias, Jacinta. Me llama particularmente la atención el momento en que hablas específico de la crisis de refugiados, ¿o no? Porque la crisis de refugiados, diría que si uno la analiza, fue un momento claro en que Merkel cambió su postura, ¿o no? Ella tenía una postura mucho más dura en un momento y de repente se encuentra con un joven migrante y que le explica por qué quería migrar a Alemania, y ella se sensibiliza con eso y abre mucho más, ¿o no?, la política migratoria en el país. Y en ese sentido, como si hay algo propio de ella, es su sinceridad y no tener temor a cambiar de idea o a pedir disculpas frente a la población. Como eso es un rasgo no muy común entre los políticos, y en particular se ha visto incluso ese nivel de sinceridad, por ejemplo, en la crisis del COVID-19, ¿no? Cuando ella se presenta desde el primer minuto diciendo que es una crisis seria, que lo tienen que tomar en serio, que es la mayor crisis por la cual se va a enfrentar Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dirías que nos habla de ella estas características en particular, y cómo finalmente, ojalá Franco nos pueda complementar, los ciudadanos ven esta Merkel, esta mujer que no teme decir la verdad y que no teme tampoco arrepentirse de una decisión? Partemos con Jacinta y luego avancemos a Franco. Claro, el tema de la sinceridad también no deja de ser, bueno, los alemanes y muchos europeos en general son bastante directos, no se andan con cosas, y eso también ha destacado en la forma en la que Angela Merkel ha hecho política. Llamó muchísimo la atención, y esto lo hablo también desde la perspectiva informativa de los medios de comunicación, ¿no? Este momento en el que ella pide disculpas por anunciar una medida más restrictiva para Semana Santa a propósito de la crisis del COVID-19, y luego tiene que dar pie atrás por algunas críticas que surgieron y pide disculpas, ¿no?, a los ciudadanos, les dice: disculpen, bueno, acá cometimos un error, y es una de las pocas veces en que hemos visto a Merkel hacer eso tan directamente, pero también muestra más esta faceta más humana de la política que ha llevado a cabo, sin temor a equivocarse, sin temor a decirlo, porque sabe que puede ganar mucho más de lo que puede perder, y eso es algo que en política no siempre es usual, y por eso también informativamente se transforma en relevante. La misma crisis de los refugiados que humanizó no solamente su figura después de un cuestionamiento muy alto por la forma en que abordó la crisis del euro para aquellos países que digamos, no cuentan con la economía de Alemania, y que es donde más la criticaron. Ahí ya con una versión más humanitaria del trato, que incluso que le valió, digamos, el resurgimiento más fuerte quizás de la ultraderecha y de grupos más extremistas en Alemania. Aún así ella siguió con esta decisión que sigue marcando, digamos, lo que han sido los últimos años de Alemania. Y bueno, no se retracta, es algo que siempre ha dicho que estuvo correcto realizarlo, y mostró una faceta distinta dentro de la política, e incluso al día de hoy. Creo que esa sinceridad, humanidad, la ha resaltado muchísimo, y está dentro de los puntos, opinión personal, que generan esta incertidumbre, que es lo que va a venir para Alemania, quién va a ser, porque características de este tipo hemos visto pocas en el debate y en las conversaciones y en la forma en que nos han presentado a los candidatos que pelean por sucederle. Sin dudas. Franco, profundizando un poco en lo que planteaba Jacinta, claro, se habla mucho como de la dificultad, y usted mismo lo comentó en su momento, la dificultad de encontrar a un sucesor en Merkel. Yo me imagino, al menos en Latinoamérica nosotros vemos, ¿cierto?, que no es muy bien visto cuando un político cambia de idea como ella lo ha hecho, pero al parecer en Europa no es visto de esa manera, ¿no? Pareciera que Merkel, por ser Merkel, tiene una suerte de comodín que quizás otros políticos no lo tengan. ¿Qué diría usted como sobre las posibilidades de sucesión a ella, y también de cómo los alemanes ven estas posibilidades después de estar acostumbrados a 16 años con una mujer con ciertas características, como bien nos explicó Jacinta? Sí, a ver,
Quería decir un par de cosas también relacionadas a esto que decía Jacinta, porque me pareció súper interesante esto de la cuestión de feminismo. Es interesante lo que dijo Merkel ahora con respecto a de ser feminista, porque nunca lo había dicho, ¿no? Ella siempre ha dicho, yo no soy feminista. Las feministas han luchado mucho por sus ideales y yo no me considero parte de eso porque no he luchado como ellas, ¿no? Tal vez de una posición medio humilde, pero sí es cierto que ella tiene como un elemento muy importante el tema de la igualdad de género. De hecho, hay una frase que nosotros usamos en el podcast que estamos haciendo sobre Merkel, un podcast narrativo que se llama Merkel, la canciller de las crisis, que habla justamente de las diversas crisis que tuvo que enfrentar. Y en ese podcast usamos una frase que dijo ella cuando fueron los 100 años del voto femenino en Alemania, que dijo, hoy en día, ninguna niña, nadie se va a reír de una niña que diga que quiera ser canciller. Como poniéndose a sí misma como modelo de alguna manera directa, pero también diciendo estamos viviendo otros tiempos, ¿no? Y eso creo que es un mensaje también para su propio partido. Ojo, porque las mujeres y los hombres tenemos que tener las mismas oportunidades. Lo dijo con ese ejemplo. Me acuerdo que en el video que muestra eso la gente se ríe, qué sé yo, pero no es para reírse, es serio, ¿no? Va en serio, ¿no? Como decía ella ahí en ese otro video. Y de los cambios, y también ahí se relaciona con la pregunta que vos haces, Amanda, de la sucesión. Es interesante porque haciendo justamente este podcast, analizando toda esta crisis, una de ellas es la crisis humanitaria de los refugiados, que es el episodio que sale la semana que viene. Yo creo que el cambio más importante no está tanto en que ella tal vez se humaniza o se vuelve de alguna manera más cercana y de alguna manera dice esa famosa frase de lo lograremos, ¿no? Y llegan los refugiados y ella se sacaba selfies y todo. Claro que es un cambio, claro que de alguna manera se contrapone con esa imagen de la canciller de hielo que le dijo a la niña en un set de televisión, te tenés que volver a tu casa si no cumplís con las condiciones, o antes en la época de la crisis del euro que decían, bueno, los del sur, austeridad, ¿no? Y que decían que era la nueva Margaret Thatcher y qué sé yo. Pero creo que el verdadero cambio más profundo es que ella, por primera vez en esa crisis, está abierta a ingresar a un tema polarizante. Hasta ese momento, Merkel tenía una ley de, si se quiere, comunicación política que venía de su grupo más cercano, que es muy pequeño, de sus colaboradores, donde está Eva Christiansen, experta en comunicación política, Beate Baumann, que es su mano derecha y persona de mayor confianza, y 2 o 3 más integrantes. Decían que la canciller no tenía que involucrarse nunca en ningún tema polarizante. Eso era perjudicial para la imagen de Merkel. Lo mejor era evitar estar en el momento en donde se generan, digamos, las pasiones, ¿no? Y en este caso, hasta ese momento, ella, por ejemplo, nunca había visitado ni se había sacado fotos en campos de refugiados o con refugiados. Y ahí eso cambia. Ella acepta ser parte de esta discusión pública. Algunos dicen porque vio en las encuestas que la gente estaba mayormente a favor de la llegada de refugiados, al menos al inicio de esta situación. Otros dicen que no, que es lo que vos decías, Amanda, no, ella lo vio de otra manera, se sintió afectada por X razón, por X historia. La cuestión que de una u otra manera ella ahí decidió cambiar de alguna manera esa estrategia, si querés, medio conservadora, de no jugarse hasta que no sea el último minuto, ¿no? Hasta que no haya más alternativa que decir, bueno, este es el camino. Y creo que ese es un elemento importante y es lo que me parece a mí no ha logrado conseguir en ninguno de sus sucesores. Por un lado, o de sus intentos de sucesores. Por un lado, porque alguien que está en el poder tanto tiempo, queriendo o no, y esto en cualquier lugar del mundo sucede, no dejan espacio para el que sigue. Por una cuestión lógica, porque tiene que tener ese poder. Si no se pierde esa autoridad, digamos, se resquebraja, es natural, digamos. Entonces, no dejar suficiente espacio para que el que sigue crezca o de alguna manera tener una cierta competencia, ¿no? Por la visibilidad, por el protagonismo, por la atribución de la toma de decisiones, es algo natural y es algo que Merkel de alguna manera nunca pudo sopesar, ¿no? Con el que sea que de alguna, o la que sea que iba a sucederle. Incluso personas que ella misma quería que la sucedieran, como Ursula von der Leyen, como Annegret Kramp-Karrenbauer en un momento, etc. Y por otro lado también, porque ninguno de los que están de alguna manera intentando ocupar ese lugar de Merkel, ese lugar amplio de centro, donde no se polariza, donde te vota el de centro izquierda, el de centro derecha, sin ningún tipo de problema, depende de una característica y de una forma de ejercer el liderazgo político
que tenga estos elementos de consenso y de amplitud, ¿no? De decir, bueno, espero, no me arriesgo a polarizar, no me arriesgo a tomar la posición hasta que no sea necesario hacerlo, y ninguno de los que de alguna manera están intentando ocupar ese rol lo puede cumplir. Amin Laschet tiene una perspectiva que va en esa dirección, que es el actual candidato de la CDU, pero no a la altura de Merkel y no con el bagaje político y la legitimidad de la propia canciller, con lo cual él ha optado ahora en campaña por de alguna manera profundizar un poco más el perfil para darle digamos, una estructura más clara hacia la población, y claramente eso rompe de alguna manera con esa lógica de Merkel de ocupar el centro y de no polarizar, ¿no? Entonces creo que ahí aparece son varios, pero uno de los elementos en los cuales uno puede ver qué tan difícil es conseguir un sucesor para Angela Merkel. Muchas gracias, Franco. Bueno, hemos hablado durante un buen tiempo de las características internas y de las dificultades internas, pero nos están llegando algunas preguntas acá desde el ámbito internacional. Me gustaría entonces pasar la palabra a Paulina. Paulina, CAB nos pregunta si podemos especificar cuáles han sido los beneficios para Alemania de la Unión Europea y para la Unión Europea, la Alemania de Merkel. Si podríamos profundizar un poco en el rol de Alemania en la Unión Europea y luego podemos pasar a otros ámbitos internacionales también. Mira, eso me va a permitir abordar también algunas de las cosas que ya se han planteado aquí. En cuanto al pragmatismo de Merkel, por un lado, ya esa visión que tiene Alemania desde que se creó lo que hoy día conocemos como Unión Europea. Y en ese sentido, cuando se crea la Unión, las comunidades europeas, y sobre todo cuando se empieza a avanzar en lo que es la integración hasta llegar a la Unión, por un lado, obviamente está que Alemania necesitaba en aquel momento, estamos hablando de los años después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, Alemania necesitaba un espacio por el cual legitimarse internacionalmente. Estamos hablando de la República Federal Alemana. Y el espacio era uno de ellos, esta unidad, y que se plantea por parte de Francia que, que ya no podían seguir con estas guerras fratricidas que los habían llevado a ambos a guerras mundiales, con la Segunda Guerra más mundial que la primera. Entonces tenían que superar eso. Y esto, por lo tanto, le dio el espacio cuando se plantea la idea de la integración, cuando viene la declaración del ministro de Relaciones Exteriores francés, Robert Schuman, e invita a Alemania, donde estaba Konrad Adenauer, a que se integraran, justamente que dejaran esta idea de enfrentamiento y partir de a poco, porque así ha sido la integración europea, paso a paso, y parten primero con lo que es el acero y el carbón. Pero después, cuando ya avanzan al mercado, a la segunda comunidad que se crea, que es la Comunidad Económica Europea, aquí había algo muy claro. Por un lado, que teníamos a la industria alemana muy fuerte, muy competitiva, frente a una Francia, sobre todo, en que su industria no es tan competitiva y su sector agrario es muy importante. Entonces se llega a un acuerdo entre Alemania y Francia, fundamentalmente, que después llega a todo el resto de los países, que iban a ir avanzando en una comunidad europea, económica europea, con vistas a una unión política, una unión económica, una unión monetaria. Pero ¿cuál es la gran ganancia siempre de Alemania? Alemania es fundamentalmente exportadora. Vive de la exportación. Por lo tanto, el hecho de irse unificando con el resto de los países hasta crear el mercado único era algo que le favorecía mucho a Alemania. Alemania le vende mucho al resto de los países de la Unión Europea y fundamentalmente maquinaria, fundamentalmente vemos los autos, vemos toda la gran industria de Alemania. Entonces, cuando alguien le pregunta, bueno, pero ¿cuál es la ganancia de Alemania de estar integrada si al final termina pagando rescates, si al final termina pagando? Es que Alemania vive mucho de la exportación y sus principales exportaciones, en primer lugar, se dan intracontinente. Después vendrán las exportaciones a Asia, después vendrán las exportaciones a Estados Unidos, pero fundamentalmente el comercio interno. Bueno, y los franceses en ese momento le dijeron, muy bien, pero si usted quiere vendernos camiones, quiere vendernos máquinas, quiere vendernos toda su tecnología, que nosotros tenemos, pero no tanto,
nosotros queremos también un espacio en el cual nuestra agricultura tenga también una ganancia, porque somos un sector muy fuerte. Y ahí viene lo que es la política agrícola común, donde vienen unidos estos dos elementos en el nacimiento mismo de la Unión Europea. Y eso en gran medida se mantiene hasta el día de hoy, en que Alemania exporta mucho y vende mucho. Algunos países de la Unión Europea le critican a Angela Merkel justamente eso, que en tiempos de crisis, cuando se ha necesitado poner más dinero en la economía, cuando se ha requerido que Alemania compre más, que importe más de los productos agrícolas, de los productos del resto de los países, Alemania, ¿cuál fue su mensaje en época de crisis? Fue apretarse el cinturón. Y cuando se aprieta el cinturón el alemán, no es como nos apretamos el cinturón aquí en Chile. De verdad que son austeros, no compran. Si le dicen que no tienen que comprar, que no se endeuden, no lo hacen. Además, otra de las cosas que se le critica a Angela Merkel es que no haya invertido más en infraestructura pública. Franco nos puede contar del gran plan de modernización del aeropuerto de Berlín o de otros proyectos de infraestructura en la cual, en el mismo hecho de cuánto invertir en lo que es Internet. En Internet es mucho menos, es mucho más rápido y efectivo de lo que nosotros tenemos Internet en Chile. Es increíble. Hay cosas que en Alemania uno las ve y no las puede creer. Y hay muchas cosas que dicen, bueno, pero es que el Estado debería invertir más en infraestructura pública. ¿Y cuál es el gran tema de Alemania siempre? Y esto viene desde los años 20, la inflación. Ese es un mantra que ha tenido puesto Alemania siempre, de la inflación tenerla controlada. Y eso ha hecho también que Alemania a otros países les haga cumplir, que tengan sus cuentas saneadas, y fue, bueno, justamente lo que ocurrió con la austeridad. Otra idea también respecto a esto de la integración y al carácter de Merkel, que yo no estoy tan segura, Jacinta, permítanme desmitificar un poquitito la figura de Merkel, que solo sea el carácter humanitario de Merkel que la movió el año 2015. Porque Merkel, como dice Franco, también piensa a largo plazo, es muy, escucha a todos, analiza todo y toma las decisiones al final, en el precipicio, todo lo que hemos conocido en la crisis del euro y en otros temas. Pero en el caso de la inmigración, Merkel tenía súper claro algo, que la pirámide demográfica alemana estaba invertida, que las pensiones son muy caras, que la gente en Alemania está viviendo más tiempo y que necesita población joven también para echar a andar la economía, para trabajar. Se necesitan inmigrantes en Europa. Por lo tanto, también hay un factor económico que mueve a Merkel al aceptar a los inmigrantes. Y de hecho ella misma lo dijo. Y cuando saca cuentas ahora, claro, nunca pensó tal vez que iban a llegar a 1 millón. Pero tuvo el factor económico en cuenta. Y hoy día ella misma dice que más rápido de lo que ella pensó, los inmigrantes que llegaron, sobre todo de Siria, muchos de ellos profesionales, muchos de ellos del área de la salud, que trabajaron en los hospitales, están hoy día colaborando más en la economía alemana de lo que supuestamente iba a ser un peso no peso de nuestro, sino que una carga para el Estado alemán. Por lo tanto, yo creo que, además, no descarto la visión humanista, no descarto el idealismo de Merkel, pero también el pragmatismo y el interés nacional medido en términos económicos. Yo creo que también hubo un cálculo económico-político ahí y que hoy día puede demostrar que efectivamente mucho la economía alemana se ha movido por la integración y la incorporación de muchos de aquellos refugiados que llegaron en aquella época. Lo que pasa es que después esto se desbordó, políticamente tuvo un costo, llegó un acuerdo con Erdogan, que de nuevo, cuando llega el acuerdo con Erdogan, se sabía perfectamente que Erdogan iba a cerrar el flujo de inmigrantes y la Unión Europea le iba a dar euros. De eso se trataba. Ahí humanismo no hay. Ahí hay interés nacional. Entonces, yo creo que también es una política que sabe pensar mucho, sabe leer las claves internas alemanas y mezclar muy bien lo que es el idealismo con el pragmatismo-realismo. Y eso no es fácil. Y lo ha sabido hacer de tal manera que tiene la aprobación que tiene, pese a todas estas crisis y todas estas críticas que se le formulan a Angela Merkel. Muchas gracias, Paulina.
Sí, Jacinta, si quieres solo, contestar. para contestar a Paulina, que concuerdo totalmente con eso y lo consideraba también al momento de mencionar el pragmatismo de Angela Merkel. Creo que hubo un factor humanitario, pero ella también es una política que sabe muy bien evaluar los pros y contras en ciertas determinaciones. Acá en este caso, claro, económicamente y también en cuanto a la población alemana hay un pro. Políticamente significó también una crítica e incluso un resurgimiento de movimientos extremos que ella ya estaba limitando y buscaba que no resurgieran en la política tanto alemana como europea. Pero por eso mencionaba el tema del humanismo, pero no descarto absolutamente también que hay un pragmatismo en esta determinación como lo ha habido en otras. Ocurrió, por ejemplo, con el tema de la energía nuclear en algún momento, en otras determinaciones, además, es pragmática. Tiene una sensibilidad, sí, creo que sí la tiene, pero también es astuta y sabe cómo evaluar la situación, cómo evaluar a su contraparte y los intereses nacionales. Por eso concuerdo en el sentido que decía Paulina de sopesar ambos elementos. Y sí, creo que puede haber también ahí algún cálculo que ella haya sacado en toda esta situación. Gracias, Jacinta. Bueno, sin dudas la imagen de Merkel y la cantidad de años que lleva en el poder nos da para muchos análisis y es por esto que estamos realizando este conversatorio facilitado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción junto a Jacinta Molina, a Franco de Ledón y a Paulina Astroza. Por favor, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestras distintas redes sociales. A propósito de las preguntas, nos ha llegado otra, Paulina, para complementar un poco lo que venías diciendo, en que Sharif Mansur dice, ¿en qué medida podría alterar el rol de Alemania en la Unión Europea un nuevo liderazgo en ella, pensando en la posibilidad de un gobierno sin CDU incluido? La verdad es que esa es la gran pregunta y el gran nerviosismo hoy día en Europa, porque efectivamente Alemania es la gran potencia dentro de la Unión Europea y lo que pasa en Alemania justamente va a irradiar al resto de los países de la Unión Europea, indudablemente. O sea, donde gira Alemania la veleta, de alguna manera gira también la Unión Europea. Eso es indudable. No es por menospreciar al resto de los países, pero no es lo mismo una elección en Países Bajos o una elección en Suecia o una elección en Italia incluso o una elección en Malta o en Bélgica. Una elección en Alemania, una elección en Francia puede significar cambios, sobre todo en Alemania. Y la gran pregunta hoy día y el nerviosismo, y va a ser el nerviosismo cada vez que se acerque el 26, porque las encuestas han ido cambiando mucho, la volatilidad es muy alta. Hoy día incluso la última encuesta, no sé si habrá salido una nueva, Franco, pero la última le estaba dando al SPD, a la socialdemocracia, en primer lugar. Y en segundo lugar a la democracia cristiana y en tercer lugar a los verdes. Pero como es un sistema parlamentario, no basta eso. Lo que se requiere es formar coalición. Y recordemos que la última elección a la cual fue Angela Merkel ha sido el periodo más largo que ha tenido Alemania desde 1949 o 1949, si no me equivoco, en la cual, sí, porque esa es la ley fundamental alemana, en la cual se demoraron en formar gobierno. O sea, rompieron el récord de días con un gobierno interino, que se llama en los sistemas parlamentarios, mientras estaban negociando la formación de un gobierno. Incluso la primera negociación se cayó, que la primera negociación estaba pensando en una coalición que iba la democracia cristiana, porque a Angela Merkel, su partido, no le dieron los votos para tener la mayoría absoluta para poder formar gobierno, por lo tanto, se negoció en la CDU, se negoció con los liberales y se negoció con los verdes. No sé si esa era la Jamaica, me corrige Franco si es que me equivoco. Correcto. A los alemanes les encanta poner los nombres de las coaliciones según los colores de los partidos. Esa fue la primera y se cayó porque los liberales sencillamente se pararon de la mesa y dijeron nosotros, sobre todo en el tema de inmigración, no podemos concordar con los verdes. Se pararon y se cayó la mesa. ¿Y a qué es lo que se llegó finalmente? A algo que ambas partes habían dicho que no querían seguir, que era la gran coalición, que son los socialdemócratas con los demócratas cristianos.
y llegar a una nueva gran coalición. Hoy día no se sabe bien, hay que esperar los resultados para saber qué coalición se va a formar. Porque puede ser que la CDU pierda, pero puede ser que forme igualmente coalición. Y si forma coalición, puede que sigan teniendo la Cancillería. Pensemos en una coalición, tal vez, dependiendo de la cantidad de votos, una gran coalición que se repita, o que sea la CDU con los liberales y tal vez esta vez sí negocian con los verdes. No se sabe, o sea, los juegos que pueden ahí haber es importante. ¿Cuál sería la novedad? Que se formara lo que se llama la coalición semáforo, que sería el SPD, que es la socialdemocracia alemana, con los verdes y con la izquierda. Si esa coalición se llegara a formar, esa sería una gran novedad y pondría muy nervioso al resto de los europeos respecto a cómo eso se manejaría. Ahí sí que yo tiendo a apostar de que las bolsas tendrían su movimiento, porque ahí sí que no se sabría bien hacia dónde se iría esto. Alemania se ha caracterizado por ser muy de centro izquierda o centro derecha, pero dentro de esta coalición de estabilidad, de no irse a los extremos. Entonces, eso le ha dado una suerte de estabilidad también a Europa. Entonces, ¿cuál es el escenario de la pregunta? Bueno, tenemos que esperar no solamente el 26 de septiembre. Vamos a tener que esperar, yo creo, bastante tiempo más para saber qué va a pasar, porque van a venir las negociaciones de formación de gobierno. Y ahí hay que ver cuál es la coalición que finalmente se va a formar. Muchas gracias, Paulina. Bueno, sin duda la campaña electoral para reemplazar a Merkel es una de las más ajustadas en décadas. Y con respecto a eso, Franco, algunas de las razones que esgrimen los expertos por la que los socialdemócratas, al menos en las últimas encuestas, han superado a los demócratas cristianos, han relacionado mucho a la catástrofe ocurrida a mediados de julio, producto de las inundaciones que dejaron alrededor de 140 muertos. ¿Usted ve eso como un factor o también diría que hay otras razones por las cuales los socialdemócratas se están posicionando como un desafío importante para los demócratas cristianos? Sí, claramente es lo segundo. Cualquiera de estos fenómenos es multicausal. Acusar a un factor como el culpable exclusivo de algo es un error en cualquiera de estos fenómenos políticos. Y esto que vos marcás es muy importante, ¿no? Y se relaciona con lo que decía Paulina. Que la socialdemocracia sea el partido más fuerte, no es la primera vez que pasa, tampoco es que es tan fuerte, estamos hablando de 25%, o sea, no son los números de Willy Brandt en los 60 o en los 70 donde se sacaban arriba de 40%, pero la novedad es que el partido de la Unión Demócrata Cristiana está muy bajo, alguna encuesta le dio 19%, un número impensable hace un tiempo, hace muy poco tiempo era impensable, porque justamente, como vos bien marcas, antes de esas inundaciones, el partido de Armin Laschet, de Angela Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, estaba en 30%. Lo que pasó con las inundaciones es una suerte de evento, de suceso que funciona como bisagra en la campaña. La campaña había comenzado con un muy buen inicio del Partido Verde, que estaba primero en las encuestas, pero parejo con la Unión Demócrata Cristiana. En algún momento, por diferentes causas, errores propios del Partido Verde, una campaña sucia muy fuerte contra la candidata del Partido Verde, Annalena Baerbock, que tuvo que sufrir ataques a nivel personal, mentiras, etcétera, pero también con errores de la propia candidata y de su partido, hicieron que ese partido se empiece a desinflar y aparezca la imagen de la Unión Demócrata Cristiana como, bueno, el único partido que nos puede dar estabilidad. Mientras tanto, la socialdemocracia se mantenía de alguna manera estable, pero no estable porque estaba sostenida en algún número interesante, sino porque estaba estable en un punto letárgico, ¿no? 13, 14% de intención de voto. Todo el mundo descartaba que la socialdemocracia pueda llegar a tener algún tipo de relevancia en la formación del próximo gobierno o en poner el canciller, mejor dicho. En ese momento, antes de las inundaciones, como te decía, la Unión Demócrata Cristiana empieza a aparecer con ese famoso frame que la Unión Demócrata Cristiana también domina. Nosotros manejamos las crisis, nosotros somos el partido de la estabilidad, nosotros te ofrecemos a vos una Alemania con certidumbre y donde no va a haber sorpresas, ¿no? En ese sentido se posicionaban en contra de los verdes al mismo tiempo y lograban de alguna manera sacar ese aura de partido de los líderes.
El problema, y de ahí la importancia de este fenómeno, que insisto, no es el único factor que explique lo que pasa ahora, pero sí la importancia de que una tragedia como fueron las inundaciones, justo en la región donde el candidato de ese partido es el gobernador actual, genera todo este desastre. Es algo que algunos lo califican de impredecible, pero al contrario, era predecible porque estamos hablando del cambio climático, y también era evitable porque se podrían haber llevado adelante determinadas medidas que no se querían llevar adelante. Y coincide también con que el candidato, justo un día antes de que pase esto, había dicho que tampoco era que había que acelerarse con medidas para luchar contra el cambio climático, con la crisis climática. Y de pronto tiene que cambiar de opinión 180 grados porque lo fuerzan los acontecimientos, no porque él haya pensado, bueno, reflexioné y quiero cambiar de opinión o me di cuenta de algo. Y eso lo pone en una situación donde su credibilidad está en juego. Y a eso se le suman errores de comunicación política básicos, como aparecer en un discurso del presidente de Alemania de fondo en el plano, riéndose en medio de la tragedia, ¿no? Contando chistes y riéndose. Eso seguramente le afectó mucho en su imagen, y a eso también hay que sumarle que prometió ayudas inmediatas y las ayudas inmediatas no fueron inmediatas. Con lo cual es un elemento importante, no es el único factor, pero sí ahí empieza a cambiar, y lo que aparece es Olaf Scholz. Olaf Scholz es el candidato de la socialdemocracia y no tiene determinadas características para decir está arriba por esta razón de su propio partido, de su propio programa o de su propia personalidad, que después se pudo haber construido, pero en ese momento no. En ese momento lo que aparecía era una debilidad muy profunda de los otros dos candidatos. Y él encontró en ese momento la chance para mostrarse con una característica que nos trae de vuelta al objeto de esta charla: mostrarse como el más merkeliano de los tres candidatos. El candidato que podía decir cualquier cosa sin decir mucho, sin polarizar, sin hacer enojar al electorado de centro derecha, de centro izquierda. Incluso algunos lo acusaron de no decir nada en el último debate, que estuvo muy insípido, pero cuando se ven los resultados de quién ganó el debate y quién quedó mejor y quién era el más simpático y en quién usted confiaría, él ganó en todas las características, o sea, en todas esas preguntas, con lo cual él encuentra ahí un nicho de electores, ¿no? De decir, bueno, yo soy el que puedo ocupar ese centro que deja Merkel libre. Su candidato cometió estos errores que ustedes ya conocen, la candidata verde no funciona por las razones que usted considere, ya que la intención de voto de ese partido había empezado a bajar, y ahí se posiciona él, sus asesores, su equipo de campaña lo lee bien, lo lee a tiempo, y hoy en día tenemos esta situación con un partido socialdemócrata de 20 y pico % que puede ganar la elección, pero, como dijo muy bien Paulina, y no hay que olvidarse, no significa que sea el próximo canciller, porque puede haber una coalición con el resto de los partidos que lo deje fuera. Puede ser que no pase, o sea, esto es pura especulación y la verdad es que tampoco vale la pena profundizar sobre eso, pero sí lo que quiero decir, y un poco para volver al eje de la charla, es muy interesante pensar que el candidato que mejor está, al menos ahora, a 2 semanas de las elecciones, es el que mejor pudo encarnar el espíritu merkeliano, que es el que de alguna manera, supuestamente al inicio de la campaña, todos creían que la gente quería que se termine, es decir, que se termine la era Merkel y que empiece una nueva etapa, ¿no? Muy interesante, Franco. Y por supuesto, Merkel tiene todas estas características que son imposibles de reemplazarla, ¿o no? De hecho, me gustaría hacer la última pregunta en específica y después una pregunta a los tres, destinada a los tres, que viene desde nuestros espectadores que nos están asistiendo ahora en vivo, a Jacinta. Jacinta, entre una de las características que se ha dicho de Merkel es que es la líder del mundo libre y junto a, no todos, pero la mayoría de los presidentes de Francia y Estados Unidos, una de las líderes de Occidente, ¿o no? Sin embargo, actualmente vemos que todavía Biden no está como el gran líder de Occidente, Macron está muy enfocado en su política interna. ¿Qué vacío crees que deja Merkel en ese liderazgo de Occidente y en estos principios básicos del mundo occidental? Voy a tomar un espacio muy pequeño para solamente sumar a lo que ya se estaba conversando de la campaña y lo que decía Franco, el hecho de que Scholz también es vicecanciller, ministro de Finanzas y ha capturado eso de yo soy el candidato de la continuidad.
Eso también ha permitido que se dé este giro, entre comillas, pero como bien decían ambos, es probable que nos tome un buen tiempo saber quién va a ser finalmente el sucesor de Merkel por el mismo sistema, y porque, si no me equivoco, corríjame también, desde allá, desde Alemania, se está hablando incluso de una coalición ya de 3 partidos, porque con 2, que ha sido la tradición en los últimos años, no se estaría obteniendo la mayoría. Quería agregar solo eso. Efectivamente, Merkel en algún momento sonó incluso como la sucesora de ese vacío que quedaba después de la salida de Obama en Estados Unidos y con la llegada de Donald Trump, que tenía una postura muchísimo más nacionalista, local, menos idealista en cuanto a la forma de hacer política internacional, y el nombre de Merkel aparecía nuevamente en la esfera como quizás la líder del mundo libre. Estados Unidos tiene un peso en el ámbito geopolítico que a veces cuesta mucho contrarrestar, por mucho que estemos hablando de la primera economía europea y de la primera potencia también del continente, y por cierto de la Unión Europea, pero aún así Merkel ha sido relevante en muchas decisiones que se han adoptado, tanto en el G7, incluso recientemente con esta negociación por el Nord Stream 2, que se finalizó la construcción, entiendo hoy día, ser contraparte fuerte de esta amenaza, entre comillas, constante que sienten en Europa, que viene desde Rusia. Entonces, va a quedar mucho a la incertidumbre si quien la suceda, sea ella o él, va a tener ese mismo tipo de impronta. Más aún. Jacinta, hemos perdido tu audio. Si puedes, por favor, verificar. No te escuchamos. Mientras tanto, Jacinta, mientras solucionas estos problemas de audio, me comunicas si llegas a recuperarlo en algún momento. Me gustaría pasar a la pregunta final, que es la pregunta que le haré a los tres, que es una pregunta justamente de uno de nuestros espectadores. Gabriel Quiroz pregunta: ¿qué futuro le espera a Alemania después de Merkel? Creo que este es uno de los puntos claves de este conversatorio y que sin dudas es una pregunta muy abierta, ¿no? Es difícil contestarla, pero pensando un poco en lo que nos comentaba Jacinta ahora mismo y lo que todos nosotros hemos hablado a lo largo de esta conversación, como qué podemos esperar para las relaciones en Europa, qué podemos esperar de las relaciones con Rusia, qué podemos esperar de los liderazgos en Occidente, y así tantas otras cosas, lo que ustedes estiman más convenientes. Partamos por Paulina, por favor. Mira, si tuviera que decir un concepto, incertidumbre. Porque además estamos viviendo la incertidumbre mundial, estamos viendo la incertidumbre de la pandemia, ni siquiera podemos hablar todavía de pospandemia, porque todavía estamos viviendo la pandemia. En Europa, además, la variante Delta está siendo muy fuerte, por lo tanto, eso todavía está ahí en el aire. Segundo, tal como se dijo acá por Jacinta, tampoco el liderazgo de Biden está totalmente desplegado, no sabemos, y en algunas materias incluso nos ha sorprendido Biden. Pensamos que iba a girar hacia un lado y resulta que no ha girado hacia allá, y por supuesto que eso también determina un poco la incertidumbre. Y para la Unión Europea está en un momento también crucial porque ha tenido que enfrentar muchas crisis. Europa se ha hecho de crisis. Siempre se dice que la integración europea ha ido de crisis en crisis, pero tal como lo dijo el presidente de la Comisión Europea, el último, Jean-Claude Juncker, esta es una policrisis de la cual los europeos todavía no logran salir. Y en eso, que hay un cambio en Alemania, eso también va a implicar aumentar la incertidumbre. Y vamos a ver si efectivamente, tal como lo decían acá, quien suceda a Merkel, sea del color político que sea, va a seguir esta impronta que me pareció interesantísimo, lo que planteaba Franco, si va a seguir una impronta merkeliana o no. O sea, que la socialdemocracia, pongámonos en ese escenario especulando, tuviera la Cancillería y que siguiera un modelo de Merkel, pero no la de Merkel que partió,
sino que la de Merkel que terminó, es decir, con un giro hacia el centro, un giro hacia la izquierda, que es lo que le critican los más de derecha, obviamente va a ser un escenario bastante interesante de observar. Ahora, si llegan los verdes, ahí también va a ser... Los verdes ya han estado en el poder, no es primera vez que estarían en el poder en Alemania, pero veamos con qué fuerza llegan esta vez, porque además los verdes han vivido su propia reconversión. Los verdes se reconvirtieron en todo este camino. Y hace poco lo conversábamos en un seminario con Cristóbal Rovira respecto a cómo los partidos de la derecha tradicional en Europa han ido cayendo. Entonces, siguen estas elecciones, se viene a ver esa tendencia que se están dando en otras democracias en Europa. Bueno, eso también puede llevar a otros partidos socialdemócratas en los otros países a cobrar fuerza frente a derechas tradicionales que pudieran seguir cayendo y que haya una cierta recuperación de la socialdemocracia. O de los verdes que pudieran tener un reimpulso en otros países como se ha ocurrido. Entonces, para mí hay un elemento de incertidumbre súper interesante y yo creo que para algunos más que incertidumbre va a ser nerviosismo. Pero eso lo vamos a ver después del 26. Muchas gracias, Paulina. Recuperemos a Jacinta. Sí. Entonces, Jacinta, podemos finalizar la idea que ya planteabas y aprovecho de añadir la pregunta que les hice a los demás de qué podemos esperar ahora post elecciones, por supuesto, en un escenario de incertidumbre total, con respecto a cómo Alemania se va a posicionar ante el mundo en sus distintas relaciones luego de la salida de la canciller. Sí, lo que estaba diciendo quizás un poco relacionado también con tu última pregunta, que digamos, cómo se ve la dinámica de la sucesión, de la elección y de la negociación también, porque eso es súper importante dejarlo en claro, que viene un proceso de negociación, va a determinar hacia dónde puede avanzar también esta Unión Europea, que si va a ir más hacia los partidos de derecha, de centro o incluso ya más de izquierda, que es algo que también se observa dentro de este mismo proceso. Y solo para culminar la pregunta anterior, para responderla, hay quienes plantean que precisamente en vista de la importancia que tenía la figura de Merkel en materia internacional y esta visión más idealista de la política internacional, entre comillas, esta líder del mundo libre, es la razón por la cual, plantean algunos que han reporteado también su figura y su cancillería, que se quedó para un mandato más, para una elección más y no se retiró después, en vista de que el mundo estaba teniendo, por ejemplo, en Estados Unidos una presidencia muy distinta, con un nacionalismo muy enfocado, ultra populista. Había incertidumbre también dentro del mismo territorio europeo y eso, según plantean algunos, ha llevado a Merkel, o la llevó a decidir permanecer un periodo más y luego tomar la decisión ya conocida el 2018, si no me equivoco, de anunciar que no va por la reelección. Así que sin duda ahí también hay una figura que se va a extrañar, que ha destacado, y yo creo que es inherente también el hecho de que sea la única mujer dentro de este grupo a veces de líderes y por tanto tiempo en proyección. Creo que eso también es lo destacable. Y, es qué se viene ahora en el futuro, ¿no? Esa es la consulta que nos planteaste a todos. Exacto. Es una consulta que nos plantea uno de nuestros espectadores. Y sin duda es una pregunta muy abierta, por eso les dejo espacio a ustedes. Yo creo que la palabra que lo define es incertidumbre, porque nadie sabe qué va a pasar, por mucho que las encuestas nos estén mostrando un candidato que va ampliando su brecha de liderazgo, pero es un sistema distinto al nuestro, no es un presidencial, la gente no elige directamente al canciller, sino que todo depende de las papeletas de los representantes y la del partido y cómo se da esa negociación. Entonces todo es muy volátil, no hay cierta claridad, y si la elección pasada tomó hasta comienzos del año posterior a su realización para definir ya la continuidad de Merkel por un último periodo, esta podría extenderse ya sea a ese tiempo o incluso más, dependiendo de cómo sea la situación, y eso va a generar sin duda alguna inestabilidad y gran inquietud dentro de Alemania, dentro de la Unión Europea, y por cierto también cuando pasa justo en momentos en que el mundo está atravesando desafíos bien importantes, con una pandemia que todavía sigue en pie,
se vienen elecciones en Francia también el próximo año y sigue siendo también abierto ese escenario. Entonces, quizás lo que menos les gusta a los alemanes, como mencionaban Franco y Paulina, es lo que van a tener, la incertidumbre, y eso puede llevar también a cierta inestabilidad o dudas con un escenario tan abierto luego de muchos años de esto es lo que me conocen, esto es lo que yo les ofrezco y esto es lo que van a tener si es que me eligen, que no es así en esta oportunidad. Muchas gracias, Jacinta. Franco, visto que hay consensos, también lo veía sintiendo a medida que Jacinta y Paulina comentaban, hay consensos acerca de la incertidumbre de este nuevo escenario. Pensemos entonces, como pregunta final y también que era el foco de nuestra conversación, ¿cuál es el legado imborrable que nos deja Merkel al mundo y a los alemanes? Usted que nos habla directamente desde Alemania. Bueno, primero quería decirte que estoy muy contento de haber formado parte de esta charla, de escucharla a Jacinta, de escuchar a Paulina con todo lo que saben y con el análisis. Y me gustó mucho escuchar porque Jacinta estaba justo fuera en el momento en que Paulina respondía. Ella dijo la misma palabra, ¿no? Casi la misma frase, ¿no? Si tenemos que definir este final es incertidumbre, ¿no? Y está bueno tener a veces, no siempre, pero está bueno a veces tener ciertos consensos para poder entender por dónde están las claves de ciertas situaciones, ¿no? Y en este caso, bueno, coincido plenamente con ella. El legado de Merkel, el otro día me lo preguntaron en una entrevista para un diario en Argentina y creo que un elemento muy importante es que Merkel marcó una cultura política, una forma de hacer política, un tipo de liderazgo que no sé si otro antes que ella lo ha tenido. Obviamente el hecho mismo de ser mujer y haber llegado a lo más alto en política en Alemania por primera vez también es un elemento para destacar, porque como decía, justo lo primero que dije en esta charla, mucha gente, especialmente muchas mujeres, muchas niñas, muchos adolescentes, pueden decir yo también puedo llegar ahí, pero no solamente en la política, sino en el mundo privado, el de las empresas, en cualquier ámbito, para poder tener sociedades más iguales en ese sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que estadísticamente somos la mitad hombres y la mitad mujeres, más o menos, ¿no? Y eso me parece un elemento muy importante, más allá de que tal vez ella no se lo haya propuesto. Pero volviendo a lo de la cultura política, es muy interesante porque siempre se le acusó a Merkel de no tener una visión para Alemania o para Europa, como podía haber tenido el propio Helmut Kohl con la reunificación alemana y el euro, por ejemplo, o el propio Willy Brandt, ¿no? con la política del este, etc. Pero ella tuvo que enfrentarse a una serie de crisis que las resolvió de mejor o peor manera, eso queda a criterio de cada uno evaluarlo, pero sí que tuvo que desarrollar una forma de hacerse cargo de esas crisis, ¿no? Y ahí aparece ese tipo de construcción de consenso bastante, por un lado, calculador, como explicaba hace un rato Paulina, pragmático, también con ciertos elementos donde juegan otros elementos como pueden ser las emociones, pero sí siempre respetando esa idea de qué es el problema y cómo podemos desarmar ese problema para resolver cada una de sus partes. Eso es algo que deja en la política alemana. No estoy seguro que algún otro político sea capaz de retomar eso, tal vez sí, ese tipo de hacer política, esa forma de construir política pública, etcétera, pero me parece que es un elemento muy importante que se puede analizar y trabajar cada uno en cada lugar con su contexto, no solamente en Alemania, sino en otros lugares del mundo, para poder de alguna manera intentar construir políticas que pueden o no ser equivocadas, pero no están solamente regidas por la idea de la política del espectáculo, el que mejor comunica, el que mejor aparece contando la historia, sino también para entender que se puede hacer al menos una parte de la política, no toda, pero una parte, pensando de manera más concreta y más pragmática para ir resolviendo problemas. De ahí a que Merkel después sea juzgada como una gran gobernante o no, bueno, eso queda a criterio de cada uno y es un poco lo que queremos contar con ese podcast que les contaba hace un rato que estamos haciendo, que se llama Merkel, la canciller de las crisis, y donde de alguna manera recorremos un poco todas las cuestiones que estuvimos hablando hoy. Muchas gracias a todo esto. Muchas gracias, Franco. El que quiera, ya sabe, puede seguir aprendiendo y analizando a Merkel a través de este podcast. Amanda, entonces, si me das un momentito. Claro que sí. Porque
quiero unir dos cosas. Quiero unir lo que acaba de decir Franco y además hacerle toda la publicidad del mundo respecto a su podcast, que lo pueden seguir en Twitter, La Canciller de las Crisis. Canciller de Crisis se llama, ¿no, Franco? Canciller Crisis en Twitter. Canciller Crisis. Que lo pueden seguir, que ya va en 3 capítulos. O sea, Borgen queda chica al lado de lo que uno escucha en cada capítulo. Así que te felicito a ti y a Raúl por lo que el trabajo que están realizando junto a mucha gente con ustedes. Y segundo, quiero unirlo a un artículo, a una columna que escribí en The Clinic, donde trabaja Amanda, y unirlo a lo que estaba diciendo Franco. Tomar de nuevo este libro que se llama Angela Merkel, el ovni político. Porque es cierto, yo creo que Angela Merkel es única. De verdad que pensar que va a haber otra con las mismas características de ella, con su misma historia de vida, porque no hemos hablado nada y no alcanzamos a hablar nada de sus aspectos de vida, que ella nace en la República Federal Alemana, pero muy pronto se va a vivir a la República Democrática Alemana, donde aprende ruso, donde vive detrás de la cortina de hierro. Entonces, eso la hace también de ser una física, de su carácter desde pequeña muy tímida. O sea, factores que uno lo ve después en su desarrollo. Y como dice Franco, no es ese tipo de líder o de lideresa que es el espectáculo, muy lejos de un Sarkozy, o muy lejos de un Berlusconi, más encima monocromática para vestirse, siempre con su símbolo de las manos así. Entonces, la verdad el rombo al poder. Claro, entonces es realmente un ovni político, como lo puse en la columna de Clinic, un objeto político no identificado, como Jacques Delors habló de la Unión Europea, y en esa columna yo lo utilicé para definir un poco a Angela Merkel, siguiendo las ideas de Jacinta y de Franco. Solo eso quería agregar. Claro que sí, además es una columna muy interesante, el que quiera podemos linkearlo después en nuestras redes sociales para que puedan seguir leyendo, así como por supuesto el podcast realizado por Franco. Queremos dar las gracias a todos quienes nos acompañaron en este conversatorio facilitado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, en el que pusimos a Merkel bajo la lupa y buscamos analizar el legado de ella y qué vacíos nos va a dejar. Muchas gracias a Jacinta Molina, periodista, subeditora internacional de CNN Chile y académica de la Facultad de Comunicaciones de la UC, a Franco de Ledone, quien nos habló desde Alemania, doctor en comunicación del Freie Universität Berlín, y Paulina Stroza, doctora en ciencias políticas y directora de este programa de estudios europeo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Chao, Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.